¿Qué dice la Biblia de este conflicto de Irán versus Israel? ¿Realmente dice algo? ¿Los que hablan de Gog y Magog están hablando jeringonza o realmente hay sustancia bíblica ahí? Esta confrontación de la Biblia y el Corán, ¿realmente es una confrontación del Pentateuco? ¿Es realmente una concentración o una concertación de voluntades? ¿Esto es histórico? Sí. ¿Es bíblico? Otoniel Font, pastor, gracias por estar conmigo. Saludos, Jay, un placer estar contigo y con tu público en el día de hoy, así que gracias siempre por la invitación. Soy de las pocas personas y las pocas invitaciones que acepto así durante el Lo año aprecio, lo para aprecio. hablar, ¿verdad? Aún con mis amigos, ¿verdad? En otras emisoras y demás he tratado, no sé si me has visto por ahí, que me he ido Sí, como que sí. evitando un poquito los temas, pero Y, aquí contento, nada, compartiendo contigo. y lo aprecio, lo aprecio. Y pastor, varias cosas, entre ellas, yo sé que no siempre hemos tenido esta relación, así que gracias por venir y tener la Sí, conversación. sí, sí, sí. Varias cosas, eh, por si acaso no es que somos panas, yo no he ido a su casa, ni él a la mía, ni Pero nada por tampoco el será estilo, ¿verdad? problema, no tienes que excusarte, así que No, pero quiero plantear eso porque tampoco es eso el punto, ¿no? Pero sí quiero tener esta conversación desde su perspectiva. Primero, Donald Trump nos había dicho que él no iba a hacer esto. Ujú. Esto que está pasando supone que era lo que él no iba a hacer. Sin embargo, ocurre. ¿Está profetizado esto desde su perspectiva? ¿Estas son cosas profetizadas o realmente eso es el Viejo Testamento y no deberíamos estar hablando de eso? Mira, la realidad es que el tema que tú traes es un tema demasiado profundo y que, ¿verdad? Podríamos entrar aquí en debate con un montón de personas. Hay una rama de las iglesias que entiende que esto es parte de la profecía bíblica. Hay otra que entiende que no, realmente no es el cumplimiento de alguna profecía. Todo va a depender de cómo tú interpretas básicamente el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Es Ujú, en realidad el capítulo controversial, que es el capítulo del famoso milenio ujú. y depende de la perspectiva y la interpretación bíblica que usted le dé a ese capítulo en particular, pues definitivamente usted va a mirar todo lo que ocurre en el mundo desde la perspectiva futurista o desde una perspectiva quizás posmilianista o otras perspectivas como amilianistas, que son perspectivas que interpretan estos momentos desde una manera diferente. Para un grupo de personas, sí, definitivamente esto es parte del cumplimiento. Esto tiene que ver mucho con ¿verdad? Con tu posición también escatológica, que es la interpretación tuya del fin de los tiempos en relación a lo que es Israel. Si Israel que tenemos hoy es el Israel de la Biblia, si no es el Israel de la Biblia. Así que hay diferentes vertientes. En lo personal, yo creo que esto es parte de lo que la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, de los dolores de parto, de la tierra gimiendo y la tierra esperando que los hijos de Dios se manifiesten y que tomemos autoridad, dominio y que conquistemos el mundo con el evangelio. Para mí esto es simplemente nos demuestra la realidad que hace falta de que la iglesia salga a conquistar con el evangelio y a ser discípulo a las naciones. Así que esa es la forma básica que te lo puedo presentar desde mi perspectiva. Ok, eh, lo comprendo. ¿Por qué esa interpretación diferente? O sea, ¿por qué hay tanta controversia? Mira, a través de los tiempos hay tres escuelas escatológicas que son las aprobadas. Podemos diferir en ellas, pero cuando tú miras, digo aprobadas, son las que usualmente se conocen como que son posturas reales y que se pueden aceptarse. Está el amilianismo, el premilianismo y el posmilianismo. Para mí, el posmilianismo es la correcta. Y el posmilianismo fue lo que yo entiendo que se predicó por muchos años, a través de todos los tiempos, hasta los años 1600, 1700, Ujú. que comienzan las interpretaciones premilianistas y después con unas interpretaciones de un grupo de personas como Scofield y demás, eso comienza a tener un poco más de preeminencia. Básicamente la diferencia es que el posmilianismo dice que la iglesia tiene que entrar en una etapa de victoria, de crecimiento, de entrar en la cultura, de transformar la cultura, la sociedad, de discipular a las naciones. Las ideas premilianistas piensan que en realidad el mundo va a ir de malas en peor y que simplemente pues Cristo viene a rescatarnos y vamos a escapar y entonces Él viene a restaurar todas las cosas. Y eso tiene sus momentos históricos y basado en eso, pues entonces vienen las interpretaciones si esto es parte de ese cumplimiento o no lo es. Su perspectiva es que ya las profecías bíblicas ocurrieron y de aquí en adelante el rol de la iglesia es más bien un rol más cultural ¿verdad? Y perdóneme que le pregunte Sí, así, sí, sí, pero es sí. la forma en la que entiendo su respuesta. Creo que yo soy de los que creo que todavía no se ha completado el reinado manifestado de Cristo aquí en la tierra. Así que sí creemos que todavía hay unas cosas que tienen que cumplirse,
Creemos en lo personal que Cristo va en un momento dado a manifestar su reino en su totalidad. Él está reinando, así que en un momento se cumplirá lo que dice la Biblia, cielo nuevo, tierra nueva. Vendrá un momento donde el reinado del Señor se establecerá en toda la tierra. Pero sí lo que creemos es que la iglesia tiene que ir creciendo, la iglesia tiene que ir entrando en todas las renglones de la sociedad y discipular a las naciones como el cumplimiento de la gran comisión. Esa es la perspectiva de forma básica, como te lo La gran puedo comisión, explicar. llevar el evangelio a Llevar todas. evangelio y discipular las naciones, donde las naciones puedan ser discipuladas, llevados bajo el reinado de Cristo. Irán es el mal. Mira, lamentablemente Irán es un lugar que ha sido una atmósfera para crear unos regímenes que no podemos negar que definitivamente manifiestan cosas que nosotros como cristianos ni como seres humanos deberíamos permitir. ¿Verdad? Ha sido, yo creo que las culturas, las sociedades en ciertos momentos se vuelven ambiente fértil para cierto tipo de pensamientos. Y en Irán se encontró el ambiente correcto por la ocasión que sea hace 60 años atrás este grupo extremistas religiosos lograron encontrar el ambiente fértil para promover lo que hoy es el Islam extremista, que sabemos que ha sido abusivo, que ha maltratado a su gente, que minimiza a las mujeres, que todas las cosas bárbaras que hemos escuchado. Así que lamentablemente, pues ahí encontraron el lugar y el ambiente correcto para que el mal de esa manera se manifestara. No creo que todo esté perdido. Yo vengo de una reunión hace 3 semanas atrás. Estuve en una reunión que me invitaron por primera vez de un grupo de pastores en la cual pude conocer pastores que están en estos países, evangélicos que están en estos países, Ujú. ministrando y predicando, y se entiende que hay alrededor de 3 millones de cristianos en Irán en el día de hoy, en las cuevas, ocultos, subterráneas, iglesias subterráneas que están allí y que lo que están esperando es en algún momento dado que el régimen finalmente cambie y que ellos puedan expresarse con mayor libertad durante este tiempo. Así que nuestra fe es que esto que hoy que lamentamos, porque en realidad la guerra toda guerra es lamentable, se pueda tornar eventualmente en una manera en que podamos realmente evangelizar todavía mucho más estas regiones. ¿No pasa eso también en Israel? ¿En qué Do- sentido? Que la iglesia cristiana no es bien vista. La iglesia cristiana en Israel ha sido más tolerante. Ahí hay grandes iglesias evangélicas, ¿verdad? Y las iglesias católicas también tienen una prominencia. E Israel ha sido más tolerante de forma general. Hay pequeños grupos extremistas en Ujú. Israel que odian, yo creo que ellos se levantan y se miran en el espejo y se pelean con ellos mismos, ¿verdad? Pero la realidad es que el Estado de Israel siempre ha sido un poco más tolerante al evangelio, viven del evangelio. El turismo de ellos Ujú. depende de Cristo, ¿verdad? Así que han aprendido a convivir, han comprendido a convivir y han aprendido, ¿verdad?, a tener esa tolerancia, que es lo que debería ocurrir y lo que debería pasar en todo lugar, ¿verdad? Pastor, si dejándonos llevar, ¿verdad? Por la interpretación bíblica, cuando Ezequiel y después, eh, creo que es Ezequiel 38 y Apocalipsis 20, habla de Gog y Magog, Ujú. esa es la gran confrontación. Eso es Irán versus Israel. Bueno, desde la perspectiva escatológica premilianista sí lo es. Esto es parte de esa guerra de Gog y Magog, pero en un momento dado se pensó que también era Rusia. En un Ujú. momento dado se interpretó que eran las otras guerras que han habido, ¿verdad?, durante tanto tiempo. La realidad es Para los que no que saben, Rusia, aunque es creyente, ¿verdad? El mundo se dividió entre el mundo occidental y el papado occidental versus el mundo ortodoxo. Y eso ujú, pues provocó en un momento dado que se pensó que era ese también movimiento ha sido, bíblico. ¿verdad? Esos conflictos se han interpretado así a través de los tiempos. Hoy esta toma mayor relevancia porque Irán es Persia y en la Biblia está esa referencia, Ujú. ¿verdad? Entonces, pues está esa interpretación, la cual yo respeto realmente, ¿verdad? Creo que tiene cierta validez en el estudio teológico. A veces lo que a mí no me agrada de esas interpretaciones es el pesimismo y es el aspecto de que básicamente, pues, el mundo se va a acabar pronto y yo creo que la iglesia tiene que tener una expectativa de que todavía nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por trabajar y que debemos cumplir con la gran comisión de discipular y ganar almas y cambiar y transformar la cultura. Yo tengo una preocupación y estoy de acuerdo con usted en cuanto a lo que me dice de que la iglesia, aunque yo crea que esto es una confrontación bíblica actual, eh, mi rol Ujú, no es, pues Cristo viene, me voy. De hecho, exacto. según Tesalonicenses nos dice claramente, mire, que no trabaja, el que no coma. O sea, hay que Ujú, trabajar, hay que moverse, hay que seguir discipulando en este caso eh, una de mis mayores preocupaciones con Puerto Rico es que, y ahora moviéndonos un poco al mundo maga, es que nos ven como personas que estamos siempre buscando qué tú me vas a dar.
no el Ujú, que yo voy a aportar. ujú. En el mundo maga nos ven así. Eh, la respuesta es que mi experiencia ha sido sí. La respuesta, Que es que siempre vamos allí con la mano extendida, ¿sabes? yo he estado en múltiples reuniones con gente del alto gabinete, gente que si menciono sus nombres son muy conocidos en el día de hoy. He estado en reuniones privadas uno a uno en una mesa así y te puedo decir que he pasado en 2 o 3 ocasiones un poquito como que de vergüenza, porque realmente, pues sí, muchas veces lo que nos miran y nos ven es simplemente con la mano extendida. ¿Verdad? De pedir, no nos ven realmente con, eh, con una cultura, podemos decir así, social o como sea, ¿verdad? De una grande aportación o de que vayamos allí realmente a aportar algo. Difiero, ¿verdad? Un poco, porque creo que Puerto Rico aporta también a la nación Ujú. americana de alguna manera u otra, pero sí, la realidad es que hay un grupo de personas que tiene esa perspectiva de Puerto Rico, que básicamente somos unos mantenidos. ¿Qué pudiéramos hacer para cambiar esa percepción? Una de las cosas que más me preocupa cuando hablo con personas que conocen que así nos ven, es que mi percepción es que cada vez que se dice eso, no se propone o no se plantea qué yo puedo hacer para cambiar esa percepción. En mi opinión, el puertorriqueño fue allá a trabajar y matarse y doblando el lomo hasta, ¿verdad? Hasta que ocurrió simplemente que creamos un mundo donde vinieron ciertos beneficios federales y esos beneficios federales cuando llegaron, pues hicieron básicamente que era contraproducente trabajar. Ujú, Y todo el mundo empezó, a mí me preguntaron esto recientemente en un documental y la contación fue en inglés y me costó trabajo poder conseguir todas las palabras que quería decir. Pero es que se creó el que hay que ser listo para echar para adelante aquí, porque ujú, es que si tú recibes ayudas del gobierno, pues no puedes trabajar en la empresa privada lo suficiente como para poder crecer, pero no consigo un empleo tampoco que pueda pagarme lo suficiente para no depender del gobierno. Así que creamos un mundo donde todo el mundo trabaja en la economía subterránea de una forma u otra, ¿verdad? Todo el mundo depende del gobierno, digo todo el mundo, obviamente la mayoría de la población, no todo el mundo como siempre, pero gran parte de nuestra población ha visto el listo como la máxima porque es que si yo trabajo formalmente, me castigan quitándome las ayudas, pero no ujú, consigo un empleo que me pueda hacer evitar las ayudas. Así que se normalizó el mundo del listo. Y ujú. la Biblia habla de esto. Así que, eh, ¿cómo podemos hacer para cambiar eso? Mira, yo creo que el cambio tiene que venir en 2 renglones. Yo creo que tiene que venir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Yo creo que definitivamente las políticas públicas de nuestro gobierno tienen que incentivar eso y tienen que buscar la manera de incentivar lo positivo, incentivar el trabajo, tiene que haber cambios a nivel de políticamente hablando. Realmente la corrupción es algo que nos ha afectado mucho, ¿verdad? La mala fama que hay de no el uso correcto de ciertos fondos en un momento dado, el atraso burocrático de nuestro país en tanta permisología, eh, ¿verdad? Los republicanos no entienden por qué aquí hay tantos días libres, los republicanos no entienden por qué aquí damos tantos días de fiesta, los republicanos no entienden aquí, ¿verdad? Este grupo de personas, como Puerto Rico, pues piensa en regalar, ¿verdad? Ciertos fondos constantemente. Es un poquito complicado. Desde arriba tiene que haber un cambio. Yo creo que tiene que haber unas posturas más conservadoras desde el punto a nivel, ¿verdad? Gubernamental. Social, de la misma manera, la gente tiene que haber un cambio. ¿Verdad? Yo no sé cómo se va a provocar ese cambio, no sé, pero socialmente el puertorriqueño tiene que comenzar a sentir orgullo por el trabajo. Yo creo que socialmente tenemos que comenzar a darnos cuenta que definitivamente como sociedad como tal necesitamos incentivar el trabajo. Yo creo que socialmente, Jay, también hemos incentivado únicamente una nación de estrellas, Ujú. una nación de que unos pocos son los que son celebrados. Aquí en Puerto Rico solo se celebra al cantante que tuvo éxito, al pelotero que tuvo éxito. Y cuando tú creas una nación que solo a través de unos pequeños vehículos es que van a lograr a tener dinero y fama, y no se le da el orgullo al trabajador diario, al barbero, al estilista, al maestro, no se le da el orgullo del trabajo, ¿verdad? Pues me parece que creamos una nación, un grupo de personas o de dependientes o de aspirantes a una libertad económica basado en algo que solo un par de personas van a poder lograr. Entonces, yo creo que eso, ¿verdad? La sociedad como tal necesita
despertar a eso. Yo creo que los padres tienen un gran rol. Yo creo que los padres deben enseñarle a sus hijos sus profesiones. Creo que los padres deben incentivar el trabajo, deben aplaudir el trabajo, deben enseñarle a sus hijos a trabajar, deben enseñarle en sus hogares realmente el valor del trabajo. Así que tiene que haber un cambio en todas las direcciones, ¿verdad? Dentro del mundo MAGA, ¿cómo ven esto? Porque recientemente hemos visto que Joe Rogan, Meghan Kelly, el mismo Tucker Carlson ha empezado a decir Trump no falló por Ujú, esta inversión en Irán. ujú, Y honestamente el costo de vida va a dispararse sustancialmente en los próximos meses porque el petróleo que se está vendiendo ahora a este precio, que está al doble de lo que estaba o cerca del doble, realmente no ha llegado todavía al mercado. O sea, faltan 3, 4, 5 meses en lo que se refina ese petróleo. Trump no falló, le falló al pueblo. Mira, el detalle el Partido Republicano y lo que estamos viendo en el día de hoy es cuando, déjame como lo digo sabiamente, sin, ¿verdad? Cuando tú haces un partido basado en una persona y no en principios, pues aquí es que vienen estas controversias. Y los republicanos, yo creo que cometieron ese error con Trump. Yo no estoy tirándole aquí a Trump. Ujú. Yo creo que él ha hecho muchas cosas que se tenían que hacer en el pasado. Y lo que tú estás viendo en el día de hoy es una división de que hay un grupo de personas que apoyan a Trump ciegamente. Hay otros que hoy lo apoyaron por ciertas cosas y hoy estas decisiones pues ven ciertos efectos, ciertos resultados y que simplemente difieren. Yo mirando las estadísticas y mirando los resultados y conociendo un poquito de, ¿verdad?, del Partido Republicano y oyendo aquí en reuniones y demás, yo creo que hay una división también generacional. La gente mayor de MAGA están con Trump full y creen que esto era algo necesario, que esto era vital para hacer América strong again. Yo creo que los que son más disidentes en el día de hoy son un poco más la generación más joven, más nueva, que no conocen toda la historia, no han entendido el porqué de todo esto. Así que hay un choque idealista, hay un choque generacional en la decisión que Trump tomó en relación a lo que es la guerra en este momento. Una de mis opiniones sobre este tema, y me han preguntado varias veces esto sobre qué yo pienso de la intervención, y yo no puedo dar una respuesta totalmente objetiva que no conlleve el entenderlo. Ujú, Tenías ujú, a el enemigo de Estados Unidos y de Occidente, mayormente, igual que de Israel, por primera vez débil, por primera ujú, vez de mucho tiempo débil, pero muy débil en comparación con lo que había estado ujú, anteriormente. Entonces, de repente, tú tienes esa oportunidad y es única. Y a la misma vez tú sabes que están cerca de la bomba nuclear y eso todo el mundo sabe que ellos tienen. De hecho, para mí ellos tienen la capacidad de hacerla, tienen los científicos, ujú, es el país ujú. que más ingenieros produce en el mundo, básicamente per cápita. Así que capacidad tienen. El asunto es si fue buena idea hacerlo porque el fato que había antes, o sea, era que no deberían tener bombas nucleares bajo Ali Khamenei, y ahora lo contrario. Ahora yo creo que van a buscar la bomba nuclear. ¿Fue un error desde su perspectiva haber entrado allí? Mira, es como tú, decirte una de esto objetiva, nosotros no conocemos todos los detalles, ¿verdad? Yo no conozco todo lo que hay allá adentro y nunca lo vamos a conocer. Pero cuando yo miro la historia, yo miro el proceso, yo veo a un Obama. Y yo veo desde Clinton advirtiendo estas cosas. Yo Ujú. veo al Partido Demócrata advirtiendo todas estas cosas. Yo veo a los líderes de mayoría advirtiendo que tenemos que tener cuidado con Irán. Vemos a un Obama advirtiendo con respecto a Irán en cierta forma, en ciertas alocuciones. Vemos a un Biden diciendo, don't do it. Vemos una Kamala que cuando iba corriendo para presidenta también entendía que, verdad, Irán era un problema y podía ser un problema. Pues definitivamente Irán era un problema. La pregunta es quién le metía mano, Ujú. ¿verdad? ¿Por qué no le metió mano Obama? ¿Por qué no le metió mano Biden? ¿Por qué no le metieron mano, verdad, Trump en el pasado? Pues no tenemos ese detalle. La realidad es que, la verdad, Bueno, por lo que está pasando, por- porque el Estrecho de Hormuz era un punto crítico del mundo. porque sabemos, exacto, por las consecuencias, y Trump pues estuvo dispuesto a pues, aceptar esta consecuencia en este momento, ¿verdad? Pero cuando uno mira la trayectoria de este país, lo que estamos observando, lo que estamos viendo, las luchas internas que hay, los abusos que hay allá adentro, todo lo que existe allá adentro, mira, y vuelvo y repito, la gente se olvida de la historia. Obama advirtió esto también, Biden lo advirtió poco, pero lo dijeron múltiples ocasiones, ¿verdad? Yo creo que Trump escogió al secretario de Estado correcto, en Marco Rubio, porque si alguien le iba a meter mano a este asunto, ¿verdad? Que conocía y que estaba preparado
en contra de China, en contra de todo este tipo de cosas también de Irán, era Marco Rubio, porque era una de las senadores republicanos que estaban más en este aspecto, ¿verdad? Preparado con el conocimiento. En las conversaciones que usted ha tenido dentro del mundo MAGA, ¿cree que esto va a provocar que pierda la elección de medio término? Pues puede ser. Yo creo que han habido ciertas movidas estratégicas. Yo creo que esa es la batalla que tú estás viendo en el día de hoy. Muchos de los detractores tratando de alejarse del tema para ganar quizás algún paso. Eh, Ayer Polymarket, por si acaso, disculpe que interrumpa, Polymarket ayer, que es uno de los centros de apuestas, pero que se utiliza cada vez para pronosticar tipo encuesta, dice que 86% de probabilidad de que pierdan la Cámara y 51% del Senado. O sea que ha empezado a moverse lo que será un price shock. O sea, Ujú, la ujú, probabilidad de que suba, especialmente por el tema de los fertilizantes, el costo de la comida, se espera que sea un precio dramático. ujú. Porque pues estamos hablando de 40% de aumento de precio de ese producto, imagínense. Que es lo que, Creo que, por ejemplo, esta es mi especulación hoy, Ujú, ¿verdad? Mi especulación, yo creo que la movida de despedir a Pat Bundy es parte de ganar un grupo de personas, ujú, ¿verdad? Creo que le afectó mucho la forma en que Pat Bundy trabajó los Epstein Files y creo que su despido es también una manera de poder decirle a un grupo de su partido republicano, hey, ¿verdad? Te fallé en esto. Yo creo que sí, están haciendo ciertas movidas políticas. Creo que Trump hubiera querido que esto fuera más corto, que Irán hubiera doblegado antes. Creo que hubiera ganado más adeptos dentro del partido esto no se hubiera alargado tanto, ¿verdad? Ya creo que son 38, ujú. 39 días que llevamos. Yo creo que él pensó que iba a ser mucho más rápido. Eh, yo creo que vamos a tener que esperar, ¿verdad? Hay estados que está en la cuerda floja, hay que ver. Y definitivamente mucha gente no se da cuenta y no entiende que las elecciones en Estados Unidos se ganan por dos o tres cosas nada más, y entre ellas por la economía. Y el petróleo es uno de los factores más importantes, ¿verdad? Hay un grupo de republicanos como Lindsey Graham y otro grupo de personas que han estado incentivando al pueblo diciendo si esto es algo que tenemos que sufrir por un tiempo, es necesario que lo suframos en esta temporada. Si ese mensaje va a resonar o no, pues yo no sé en particular. Cada generación piensa que estamos en los últimos tiempos. Yo Ujú, presumo que nosotros también estamos en esa posición de pensar que estamos en el fin de los tiempos. Eh, y cuando uno piensa en eso, ¿verdad? El libro de Daniel menciona, por ejemplo, reyes de Persia, los del norte, del sur, también, y eso es el libro profético del Viejo Testamento, Ezequiel 38, ¿verdad? Habla de Gog, que incluye Persia, básicamente. Eh, Cuando usted ve estas cosas, ¿no le estremece teológicamente y dice, quizás yo me equivoqué? Y a lo mejor no, no, mi escuela teológica no es la correcta y a lo mejor de verdad estamos en el tiempo del fin y esto está llegando, estamos llegando a ese punto. no, realmente me inspira. No te puedo negar que lo he pensado, voy a ser honesto, ¿verdad? Cuando uno ve las tragedias, pero no vayamos tan lejos, cuando yo veo las tragedias aquí en Puerto Rico, cuando veo los problemas, veo nuestra sociedad, veo ciertas dificultades, me pongo a pensar, Dios mío, esto podrá cambiar, podremos tener verdaderamente un efecto en el mundo, podremos llegar a alcanzarlo. Pero entonces me ocurren cosas, Jane, y me pasan hace 3 semanas, como te dije, estuve en Houston. Me invitaron por primera vez a una reunión de un grupo de pastores que es un grupo bastante exclusivo. eh, y fui a esta reunión por primera vez, invitado. Y allí habían 300 pastores de todos los países, Jay. Y yo ver en el altar, el altar, en la tarima, en un momento dado, a un pastor de Ucrania y a un pastor de Rusia abrazarse, hablar de cómo en sus países se están predicando el evangelio, cómo están luchando, no poderle tomar una foto y publicar una foto con ellos porque están amenazados bajo muerte Ujú. en sus países, pero verlos allí y ver la iglesia firme, ver la iglesia diciéndome a mí y diciéndonos al grupo, no nos tengan pena, simplemente oren por nosotros, porque nosotros vamos a vivir y vamos a predicar el evangelio en estos lugares, pues me da esperanza ver gente de India, escuchar el testimonio de la gente de India, donde en India hoy está una ley, hay leyes en lugares en India donde si tú te conviertes a musulmán o al cristianismo te matan. Ujú. Y ver esta gente decirte allí, ¿sabes qué? No nos tengan pena, oren por nosotros. Lo que necesitamos es que ustedes oren, nosotros vamos a seguir luchando por el evangelio, levantar la palabra de Señor en estos lugares, pues eso me da esperanza de que la iglesia puede lograr un cambio, de que lo podemos hacer, de que las naciones pueden llegar en un momento dado, a ser naciones bajo el reinado de Cristo. Tengo que aprovechar para hacer la pausa y cuando regrese me gustaría saber su perspectiva sobre que el presidente ha dicho que va a destruir plantas eléctricas, puentes. Dicen que esos son crímenes de guerra.
La verdad es que la convención ¿verdad? Las convenciones que se han hecho, porque no solamente es la más famosa de todas, eh, cuando uno ve esas cosas y dice, wow, vamos a atacar los civiles ahora para obligar a doblegar es fuerte. Hay unas reglas. Se supone que cuando tú hablas de destruir plantas eléctricas, puentes civiles, infraestructura, las tomas de agua, que por si acaso Irán también estaba diciendo lo mismo. O sea, Irán está planteando, te voy a destruir tu sistema petrolero. En el caso de Qatar le tumbó su producción de gas, lo que implica automáticamente un aumento del precio de fertilizantes, lo cual implica perder comida. Esa es la verdad. Todo el mundo sabe eso. El que no sepa, pues en el Estrecho de Hormuz pasa una tercera parte de los fertilizantes del mundo. Eh, y por tanto, y por si acaso se hace con gas, porque pues, es NPK, ¿no? Como el nitrógeno, el fósforo y potasio. Y, y esos fertilizantes son necesarios para todos poder alimentarnos. Y que tú le tires una Ujú, bomba a la planta de fertilizantes, pues, o sea, estamos conscientes de que Irán tampoco es inocente aquí. Pero supone que nosotros jugáramos con otras reglas. ujú. Supone que nosotros no somos un estado terrorista, ¿verdad? Se supone. E Irán es un estado que ha fomentado el terrorismo, esa es la verdad, nos guste o disguste. Estos son crímenes de guerra, deberíamos evitarlo y que Irán amenace con quitarle el agua, por ejemplo. Ah, tú me tumbas mi sistema eléctrico, yo te tumbo el agua a Irán, o perdón, a Arabia Saudita, o a Qatar, o a Bahrein, o a Kuwait, o a Irak, porque sin desalinización no hay agua. Mira, como cristiano, como creyente, ¿verdad? Como pastor, yo creo que tengo que aceptar la realidad de que conflictos como estos son inevitables. Las guerras, hasta que un día Cristo venga y el reinado se establezca por completo, ¿verdad? Estos conflictos yo creo que van a existir. Así que la pregunta, también entendemos que estos regímenes son regímenes muy hostiles y conocemos todos los crímenes que ellos han hecho a través de todos los tiempos, aún contra su nación. Dicho eso, yo creo que los cristianos siempre tenemos que mirar la parte ética y no tan solo se trata de las cosas que hay que hacer, sino cómo las hacemos. Y con eso es que yo te respondo, ¿verdad? Realmente no me agradaría que Trump hiciera este tipo de cosas. Creo que realmente no aprobaría, no es de mi agrado. Yo creo que lamentablemente hay unas reglas, hay unas leyes, hay unas cosas que no debemos violentar. Eh, los cristianos muchas veces se nos llama a que vayamos a la ofensiva, pero muchas veces más que vengamos a la defensiva, en el sentido de que yo creo que, ¿verdad? Creo que Trump debería buscar otros caminos, otros métodos, otros medios. Ese es mi pensar. Yo creo que los cristianos siempre tenemos que ver la parte ética de todo lo que hacemos, ¿verdad? Aunque los otros no jueguen con esas mismas reglas, porque la realidad es que Irán nunca ha jugado con esas reglas en contra ni de su pueblo ni del mundo entero, ¿sabe? Sepamos eso, ¿verdad? Así que esa es la manera que te lo puedo explicar. A mí en lo personal, no me siento cómodo con eso, ¿verdad? De que son crímenes de guerra, pues sí, están en la regla, ¿verdad? De esa manera, y no creo que sea justificable para una persona cristiana el pagar con la misma moneda de los demás, ¿verdad? Esa es mi forma de pensar. ¿Cómo puedo yo con eso influenciar a Trump? ¿Cómo podemos influenciar este grupo de personas que está ya en este lugar y que, ¿verdad? Si tengo que aceptar y creo que Trump entró y no tenían verdaderamente un plan de salida. Creo que ¿verdad? Pensaron que el régimen se iba a doblegar mucho más grande. No sacaron cálculo que hay 92 millones de personas, Ujú. ¿verdad? Que cambiar un régimen de esa manera no es como pasó con Maduro, que era quitar a Maduro y que las cosas van a comenzar a cambiar poco a poco. Allí es algo muy cultural y social lo que hay. Sí, además de 50 años de represión, o sea, eso De no se cambia de un día historia, de para otro. O sea, régimen, ¿verdad? bueno, sí, 5.000 años de Persia. ¿Entiendes? Ok, Así que, la, la razón por la que le hice la pregunta es porque a veces pienso que los pastores quizás deberían hacer un llamado en conjunto, estos mismos 300 pastores, y decirle a Trump, mira, Trump, ujú, esto no se debe hacer, esto ujú, está mal. Esto sería crear una catástrofe, hambruna, ujú, muerte. Y en la guerra, pues sabemos que eso va a ocurrir, pero ujú, no debería ser ese el propósito. O sea, definitivo. Y yo creo que tú sepas que hay pastores cerca de él que lo han hablado, me consta, ¿verdad? Hay un grupo de pastores, yo tengo acceso a una o dos personas que realmente están cerca del presidente Trump y él se reúne con este grupo de personas. En ese mismo grupo hay, pues, personas que aprueban eso, pero hay otros que le hacen, ¿verdad? Que le han dejado saber realmente la importancia de operar, ¿verdad? De alguna manera lo más ética posible dentro de estos conflictos.
Pero hay tanta influencia allí, hay tantas personas que realmente, y a veces no sabemos también, Jay, ¿verdad? La milicia tiene una alta inherencia en la manera en que el presidente actúa, ¿verdad? Los generales, los coroneles, este grupo de personas tienen una injerencia muy fuerte en cómo él piensa. O sea que la realidad él la tiene difícil, no creo que no se le haya advertido, no creo que no se le haya dicho, porque me consta que hay personas, ¿verdad?, en sus círculos que piensan como tú y yo estamos pensando en este momento. ¿Usted piensa que fue puesto por Dios? Mira, yo creo que Dios es soberano. Yo creo que nada pasa en el mundo sin que esté bajo la soberanía y la autoridad de Dios. La realidad es que, ¿verdad? Yo creo que Dios pone y quita reyes, así que definitivamente, de alguna manera u otra, tenemos que ver la mano soberana de Dios y que Dios va a utilizar todos los que están en estos lugares, de alguna manera u otra, para que su plan se cumpla, para que el plan se complete. Así que la respuesta tendría que decirte que sí, al igual que te tengo que decir que puso a Fidel, que puso al otro, porque la realidad dentro del plan soberano de Dios, nada de Dios, nada se le escapa a Dios. ¿Verdad? Dentro de todo ese proceso, creo que Dios lo que utiliza es estos momentos y estas personas. Él es capaz, Dios es capaz de tornar todo lo que parece en maldición en una bendición en el futuro. Pete Hegseth, el secretario de la guerra, ha justificado esto, incluso diciendo que es un evento bíblico cristiano hacer este tipo de intervención en Irán. ¿Su perspectiva sobre eso? Mira, Peter es parte de un grupo muy que está creciendo mucho en los Estados Unidos, un grupo de cristianos nacionalistas. Él hizo primera plana hace un tiempo atrás por visitar una iglesia de un pastor muy conocido que está abriendo múltiples iglesias y que son gente muy de derecha conservadora y que realmente pues tienen ese tipo de pensamiento. No me sorprende que si realmente él es de este grupo de personas que piensan, ¿verdad?, de esa manera, pues no oí ese comentario de él, pero no me sorprende que definitivamente pues esa sea su manera de pensar. Sí, sale en un discurso le dijo esto a las tropas y de ahí sale el planteamiento. Eh, Hay una diferencia moral, esta pregunta yo siempre me la hago también, hay una diferencia moral entre defender un país que ataque y por otro lado lanzar una guerra preventiva como Estados Unidos en este caso. O sea, una cosa es defenderme y otra cosa es ir a la ofensiva. Ujú, ujú. Mira, lo que pasa es que en la Biblia yo no te puedo negar que hay momentos donde el pueblo de Israel, Dios lo envió a la guerra. Dios los envió a que tuvieran que poseer, a defender, a hacer ciertas cosas en particular. La realidad es que yo creo que hay momentos donde hay que tomar acciones y definitivamente, ¿verdad? Hay veces, lamentablemente, en el mundo natural en el que vivimos, no es lo ideal, pues se tienen que tomar acciones, ¿verdad? De esta manera, tienen que haber incursiones, tienen que haber intervenciones para detener posibles consecuencias peores en el futuro. Eh, Esa es la pura realidad, ¿verdad? De que no sea de nuestro agrado, bueno, pues no lo es. De ahí en adelante, pues ya es el aspecto ético de cómo lo hacemos, cómo entramos, y yo creo que el problema de Irán ha sido algo que ha evolucionado por muchos años, que no se atendió de la manera correcta y que lamentablemente, pues, en el día de hoy, pues explotó en esta guerra. Esta pregunta no la tenía en agenda, pero creo que voy a tener que hacerla porque salió en el periódico el fin de semana donde iglesias plantean que son santuarios de personas que están en situación de vivir en Puerto Rico sin registración legal, Ujú. o lo que llaman indocumentados. ¿Debería la iglesia ser un santuario para estas personas? La iglesia debe cuidar a aquel que está desvalido de alguna manera u otra. ¿Verdad? Hasta el día de hoy, yo no creo que en Puerto Rico haya habido esa necesidad de que la gente entre a la iglesia y que de allí no los vayan a buscar, ¿verdad? Yo no he visto incursiones de ICE dentro de las iglesias, no dudo que no haya habido, pero por lo menos la nuestra y en las que conozco no ha existido, no ha habido esa política pública en Puerto Rico. Si ocurrió en los Estados Unidos, bueno, pues no lo sabemos. Yo creo que la iglesia siempre ha cuidado de aquel que está necesitado, de aquel que está desvalido, y la iglesia de alguna manera u otra va a tener que siempre encontrar el balance entre la ayuda al necesitado y no entrar en el aspecto, ¿verdad?, de la ilegalidad y de no cumplir con las normas y con las reglas. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues yo creo que se hace caso a caso, ¿verdad?, momento a momento, y definitivamente la iglesia tiene que ser siempre una voz para aquel que está necesitado.
aquel que, ¿verdad?, necesita, aquel que está en una situación como esa. Pastor, me hacen una pregunta aquí, me la escriben, me pareció interesante. Se habla tanto de Israel en términos bíblicos, pero esta persona dice, yo pienso que ese Israel no es el mismo Israel de hoy día. Estoy muy de acuerdo. La realidad es que yo creo que hay que hacer una diferencia entre el Israel teocrático, el Israel de la Biblia original y el Estado de hoy de Israel. Muchas gente premilianistas con la escatología premilianista han tomado el Israel que se fundó en el 1948 como el cumplimiento profético del restablecimiento de Israel aquí en la tierra. Pero el Israel de hoy es un Israel político, no es un Israel teocrático, no es el Israel de la Biblia. Yo creo que hoy la iglesia es el centro y la iglesia está compuesta de judíos como de gentiles, ¿verdad? Así que es una gran diferencia. Ahora, trayendo ese tema que esta persona trae políticamente hablando, Jay, Estados Unidos yo creo que tenía que aliarse con Israel, no por ideas proféticas, pero sí por ideas políticas, Mm. porque tú tienes que tener aliados. Entonces la realidad es que en esa región, ¿con quién se va a aliar? Dime, ¿se va a aliar Estados Unidos con Irán? No, no iba De a hecho, lo ser. más interesante que ha pasado en esto es cómo los árabes se han unido con Israel. O sea, que Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Irak, etcétera. Porque este grupo árabe quiere salir de esos viejos regímenes restrictivos que los atrasó por mucho tiempo. Esta gente quiere libertad, esta gente quiere ir poco a poco vivir una vida totalmente diferente a la que vienen viviendo a través de todos los tiempos. Sin embargo, Irán es el más secular de todos desde la perspectiva, quizás porque precisamente como el gobierno es religioso, pues la gente tiende a hacer, bueno, pues si el gobierno es religioso, pues que yo te voy a aceptar religioso, ¿verdad? Eh, y me parece interesante eso porque el país más occidental, esto por la revolución de 1906, más allá de la Ayatollah, ¿verdad? La Ayatollah fue el Ujú, 79, pero hubo una exacto. revolución en 1906 donde se convierte en el rey, cede su poder, porque lo obligaron, por si acaso, no Ujú, fue por ujú. gusto, y se convierte en un parlamento. Empujado esto por el Imperio Británico en aquellos tiempos. Sí, me parece interesante que el pueblo de Irán es una cosa bien diferente al liderato de Irán. Bueno, fue una cosa, pero encontraron, encontraron la atmósfera correcta para poner todos estos pensamientos y un pueblo que fue liberal, que fue liberado y que vivió eso, retrocedió 100 años luz. Mm. Entonces, por eso, y eso también tenemos que advertirlo en Puerto Rico y en el mundo entero. Nadie está exento de entrar en regímenes como estos. Ningún país, todo lo que hace falta es encontrar la atmósfera correcta, el ambiente correcto. Este grupo de personas comenzó a infiltrarse, a meterse, a adoctrinar. Y por eso es que tenemos el ayatollah, que llega a ser el líder espiritual del país y llega a controlar todo el país, ¿verdad? Y lo llega a controlar bajo una mano tan fuerte donde hay unas restricciones y un país que había logrado ser libre retrocedió hasta el punto de lo que vemos en el día de hoy. Y yo creo que eso es una gran lección para todos los países. Nosotros no podemos retroceder. De que siempre hay cosas que hay que mejorar, definitivamente. Y de que hay cosas que hay que cambiar, seguro que sí. Pero no debemos retroceder nunca. ¿Debe Estados Unidos entrar a Cuba desde su perspectiva? Mira, yo creo que Cuba necesita un respiro, de alguna manera u otra. Yo creo que los cubanos se merecen una libertad. Yo de verdad creo Aunque sea que la fuerza. Eh, no creo que allí haga falta tanta fuerza. Realmente todo es lo mismo que Irán, pero yo creo que definitivamente nuestros amigos necesitan realmente. O sea, yo no sé cómo hay gente que celebra esos regímenes aquí en nuestro país, Jay. En esos países hay miseria. En Ujú. esos países, yo fui a Cuba a predicar y tú ves la miseria, tú ves a un mesero decirte, usted va a votar eso, no diga nada, por favor, déjelo ahí al ladito y échemelo aquí para yo podérmelo llevar para comer. En cada restaurante, en cada lugar, ¿me entiende? Es algo triste, es algo doloroso y, ¿verdad? Si Trump hace eso, yo creo que le haría un gran favor, ¿verdad? A este país que tanto necesita. Como en Venezuela, Jay, la verdad es que estos países han estado atados por tanto tiempo, gente con tantos recursos, con tantas posibilidades. eh, ¿Verdad? Yo sé que uno quizás está en desacuerdo en tantas cosas, pero no sé, yo creo que estos países deben vivir en libertad y tener la oportunidad de coger un nuevo camino. Hablando de Puerto Rico,
la iglesia se ha ofrecido para hacer algún tipo de alianza entre Jennifer González y Tomás Rivera Chat para posponer la guerra política para el año electoral. Mira, no he oído de una alianza que hayamos hecho, no, por lo menos no he sido yo parte de esa propuesta. Podría ser algo bueno, ¿verdad? Podría ser algo Que yo creo que va a positivo. tener que hacerlo, porque es que si no, esto es un cuatrienio perdido y perdido con los fondos federales perdiéndose también. Entonces, ¿qué pasa? Que el costo de vida y el costo de construcción, yo imagino que ya el templo que usted había originalmente concebido ya anda por el doble del dinero, pues es que está carísimo todo, Bueno, todo. es uno de los problemas que hemos tenido. Gracias al Señor, nosotros pues nos adelantamos en el pasado y hicimos las compras más grandes por adelantado. Mm, Por ejemplo, el acero lo compramos con mucho tiempo por adelantado. Allí estaba tirado en el piso sin permiso ni nada. Es más, lo que hemos tenido que pagar para almacenarlo. limpiarlo y para limpiarlo, tuve que pagarle a alguien que fuera allí para limpiarlo del moho que cogió en un momento dado, literalmente, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor, pues ya teníamos ciertas cosas que, ¿verdad? Prevenimos en ese sentido, pero sí, definitivamente todo ha aumentado, todo se ha vuelto, ¿verdad? Más costoso. Y sí, hay fondos que se van a perder. Hay fondos que se van a desactivar. Es muy triste. Lamentablemente no es por el costo meramente Pero pastor, si usted me dijera, yo creo que a quienes único probablemente los grupos de Rivera Chats y Jennifer González estarían dispuestos a sentarse a hablar, sería con un grupo de personas líderes religiosos que busquen la forma de mediar entre esta guerra, entre estos dos bandos dentro del PNP, porque de lo contrario el país es el que está sufriendo y vamos a perder fondos de verdad. Yo no creo que, ¿verdad? No creo, yo creo que ellos nos consideran, ambos, ¿verdad? Y si hablar de ambos bandos, por decirlo así como tú estás utilizando, yo creo que todos ellos consideran a la iglesia, ¿verdad? Y de alguna manera u otra tienen a la iglesia presente. Pero no sé, Jay, si realmente nosotros tengamos la influencia eh, para hablar de otros temas con ellos, más allá de los temas sociales. No sé si nos consideren como personas capaces de, ¿verdad? De poder hablar y de intervenir a nivel de O la, sea que si de la usted llama a Jennifer economía. González para una reunión sobre temas religiosos o temas conservadores, la puerta está abierta. Si es para hablar de temas políticos, Yo, por lo no menos, necesariamente. eso pienso. No necesariamente me vayan a escuchar y no por ella. No creo que ella. Yo creo que sus asesores. Yo Eh, creo que ¿verdad? pero ¿y esta guerra? ¿Cómo usted la ve? Esta guerra política, me refiero entre Jennifer González y Tomás Rivera Chats. Mira, yo lo he dicho públicamente, ¿verdad? En otros lugares, la realidad es que a mí me encantaría que hubieran unos acuerdos entre ellos para mover ciertas cosas en particular que nuestro país tiene que moverse, comenzando con la economía, la educación, la salud, y definitivamente yo creo que deben haber unos problemas, unos proyectos donde hay un consenso radical. Me encantaría verlo. Yo creo que, ¿verdad? El Partido Nuevo Progresista tiene una de las oportunidades más grandes de la historia realmente de hacer algo trascendental en el país, y lamentaría que no se lograra y que no se hiciera por no llegar a los acuerdos. Yo no creo que vaya a haber un consenso 100% y tampoco lo pretendo. Yo creo que cuando tú tienes líderes fuertes, líderes que tienen sus ideales, sus maneras de ver la vida diferente, pues van a haber conflictos y yo creo que eso es parte natural del asunto. Pero a mí me encantaría que realmente entre todos, incluyendo a Johnny Méndez y todos, se sentaran. Y en realidad, Jay, vamos a ser honestos, para que un país cambie, en un cuatrenio tú no puedes tener 500 proyectos. Mm. En un cuatrenio tú no puedes hacer 1000 proyectos de envergadura. Pero yo creo que ellos deberían unirse, ¿verdad? En 3, 4 proyectos trascendentales que realmente provoquen que en los próximos 5, 7, 10 años Puerto Rico tenga esperanza, que es lo que quizás falta en el día de hoy. No vemos algo que yo no creo que el puertorriqueño sea estúpido y tonto. Yo no creo que nadie pretenda y piense que mañana el sistema eléctrico va a cambiar Mm. mañana o que todo acueducto se va a arreglar mañana, pero quisiéramos tener esperanza, decir, mira, el sacrificio que estamos haciendo hoy, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, vamos a tener ese proyecto y eso sigue lo que yo, pues, personalmente no lo veo. Me encantaría que eso ocurriera. ¿Se ha movido el templo? ¿Ha habido Sí, sí. crecimiento de la posibilidad de que se construya finalmente? El templo se va a construir. Todavía tenemos ciertos, ¿verdad? Ujú. Ciertos detalles que tenemos que trabajar y que tenemos que luchar. Ciertos, ¿verdad? Conflictos que ocurren a través de los tiempos, pero la construcción va. Esperamos terminarla para ¿Por qué no ha diciembre, enero. arrancado? ¿Cómo es? ¿Por qué no ha terminado de construirse? Hubo unos atrasos por permisología, hubo unos atrasos, ¿verdad? Por permisología en un momento dado. Y para eh, hacer una iglesia. Estuvimos atrasados en un Ajá. momento dado. La transición entre Pedro y Jennifer también atrasó ciertos, ¿verdad? Pasos en la educación de ciertos. Pero yo tengo que, ¿verdad? Admitir que ambas administraciones han tratado, han
han tomado este proyecto como uno, ¿verdad?, bastante importante, y la realidad es que tengo que también aceptar que nuestra iglesia ha estado bien organizada y ha podido presentar todo el tiempo las evidencias, las pruebas, el trabajo que se O sea, que el requiere. cambio de secretario de Vivienda, por ejemplo, pues atrasa también porque hay que empezar de nuevo a bregar porque son fondos CDBGDR, ¿no? Partes son fondos CDBGR, otros son fondos directamente de COR3 a través de Ujú, FEMA, ¿verdad? Bueno, hasta ahora, hoy, no nos hemos encontrado ese, pero estoy seguro que en los próximos meses, porque acuérdate que estos proyectos van por ciclo, ujú, 25%, ujú. 50%, 75%, cuando nos toque el próximo ciclo y tengamos que ir allí, pues yo espero que estén. Pero ya están para finalizar, ¿para cuándo? Nuestra meta es que se supone que para diciembre o enero de diciembre de este año, Ujú, enero del año que viene, nos entreguen lo que yo le llamo la obra gris. Es el 100% finalizado de la parte de ellos, porque hay una parte que la iglesia tiene que hacer que no está incluido en estos ujú, fondos, que es otra cosa que la gente no ha entendido. ujú. Hay un montón de cosas que la iglesia tiene que hacer adentro, que comprar y adquirir, ¿verdad?, que tenemos que completar. Así que la parte de la construcción que está contratada bajo FEMA y CDBG, se supone que para el mes de diciembre, enero, más tardar, nos las entreguen, y de ahí 3, 4 meses más nos tomará la iglesia poder habilitarla por dentro y las cosas que no están incluidas Eh, dentro de todo eso. En cuanto a las otras iglesias, ¿ha habido movimiento de otras iglesias? Porque yo creo que la suya sí, y no lo digo por lamberle Sí. el ojo, pero es real. O sea, yo Ujú, veo que usted logra moverse ujú, dentro del ámbito del mundo maga, etcétera, pero hay muchas iglesias en Puerto Rico que no, y había una cantidad de fondos sustancial ujú. que se logró que se aprobaran para precisamente restablecer las iglesias. Conozco de muchas iglesias con varios proyectos que están culminados, proyectos mucho más pequeños que el nuestro, reparaciones de techos, reparaciones, ¿verdad? Proyectos mucho más pequeños, pero conozco de proyectos que sí se han culminado, se han terminado, otros que están en proceso. Tengo que aceptar también que hay iglesias que desistieron luego Ujú. de que aplicaron, cuando vieron lo complicado del asunto y de todo el papeleo que hay que someter, desistieron de los proyectos. Creo que finalmente la Iglesia Católica ha logrado comenzar a mover un sinnúmero de proyectos. La Iglesia Católica tuvo unos retos un poco más grandes que la nuestra, porque algunas de las parroquias son edificios antiguos, Ujú. arqueológicos, lo cual requiere otro proceso burocrático, otro proceso, Sí, pero el edificio histórico. es en edificios históricos, esa es la palabra, ¿verdad? Pero he oído en estos días que tuve varias múltiples reuniones, he estado escuchando finalmente que han habido muchas iglesias católicas que finalmente han comenzado con sus proyectos, ¿verdad? Y que pues van a poderse finalizar a tiempo. Así que cada proyecto tiene su peculiaridad, ¿verdad? También tiene que ver mucho con los municipios, tiene que ver con los municipios autónomos. Hay mucha burocracia, ¿verdad?, que hay que batallar en cada lugar. No es fácil, la realidad es que no es fácil, no es fácil la batalla y la lucha. Gracias, pastor. No, gracias a ti, Muchas gracias por gracias. la oportunidad, gracias por siempre aquí contar con nosotros. Gracias, No gracias. sé si te serví de algo hoy, la gente ahí, ¿verdad? Así Yo que lo veremos en los lo comentarios. veremos en los comentarios ahí, la gente que opine, así que No, y yo entiendo, hay gente que simplemente automáticamente al hablar con un pastor, automáticamente rechazan todo lo que se diga. Ujú. Y igual me pasa al revés. O sea, hay gente que, si hay alguien que, ¿verdad?, que plantea lo contrario, pues mucha gente descarta automáticamente. Y yo creo que parte de lo que necesitamos es esa conversación. Por eso puse la Biblia y el Corán al lado. A ver si ocurre la conversación. Porque aquí tenemos nuestros ayatolas también. Pero nada, esos son otros 20 pesos. Gracias, pastor. Gracias a ti.